tal? Bienvenidos a Simples Mates con Moni. Espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicar cómo calcular la derivada de funciones exponenciales. Recordemos que una función exponencial es aquella que crece o decrece muy rápidamente. Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a a la x. Como x es nuestra incógnita y está en el exponente, por lo tanto hablamos de una función exponencial. Como a, que es la base, es mayor que 1, entonces hablamos de una función exponencial creciente. Y tenemos el otro caso, cuando la base está entre 0 y 1, hablamos de una función exponencial decreciente. Decrece igual, velozmente. Ahora, vamos con las derivadas. Si tenemos, por ejemplo, la función y igual a e a la x a la cuarta, entonces sabemos que e es el valor de Euler, que es una constante. Es su valor 2.71, 82, 81, 82 y es infinito. Pero es nuestra base, es la base de los logaritmos naturales. Entonces, para poder derivar esta función, tenemos la fórmula de la derivada, que es la derivada de e a la u con respecto a x. Esto es igual a e a la u por la derivada de u. Y la derivada de u la pasamos al inicio. Vamos a derivar nuestra función. Colocamos y' para indicar que ya estamos calculando la derivada. Y tenemos e a la u. Esto es u. Por lo tanto, nos queda e a la u, que es e a la x cuarta, por la derivada de u. Entonces vamos a derivar a x cuarta con respecto a x. Esto es igual a e a la x cuarta por la derivada de x cuarta, que es x a la n con respecto a x. Recordemos que es n por x a la n menos 1. Bajamos a n, que es el 4, nos queda 4 por x, y a 4 le restamos 1, nos quedan 3. Es la derivada de x cuarta. Y esta derivada de u la pasamos al inicio, quedándonos como resultado de la derivada 4x cúbica por e a la x cuarta. Y ya tenemos nuestra derivada de la función y igual a e a la x cuarta. Vamos con otro ejemplo. Si tenemos y igual a x cuadrada por e a la 5x, también tenemos e a la u, que es esta. Pero esto está multiplicando a x cuadrada. Por lo tanto, tenemos u por v, que es la derivada del producto de dos funciones. Recordemos que la fórmula para derivar el producto de dos funciones es u por la derivada de v más v por la derivada de u, donde u es la primera función y v es la segunda. Realizando lo correspondiente para derivarla, nos queda u, a u la dejamos igual, que es x cuadrada, y vamos a derivar a v. Entonces nos queda por la derivada de e a la 5x con respecto a x, más a v la vamos a dejar igual, nos queda e a la 5x por la derivada de u, y vamos a derivar a x cuadrada, que es nuestra u con respecto a x. Ahora, y' es igual a x cuadrada, la dejamos igual, por la derivada de e a la 5x, y
nos vamos a la fórmula para derivar e a la u, que es e a la u por la derivada de u. Realizando la derivada nos queda e a la 5x, que es e a la u, por la derivada de u, que es la derivada de una constante por x. Con respecto a x, y la derivada de una constante por x es la constante, por lo tanto acá la derivada de 5x es 5. Más e a la u la dejamos igual por la derivada de x cuadrada, que es x a la n. Bajamos a n, dejamos a x y a n le restamos 1. Por lo tanto, nos queda 2, bajamos a n, dejamos a x y al 2 le restamos 1, nos queda 1. Por lo tanto, este 5 lo pasamos al inicio. 5 por x cuadrada es un producto todo esto por e a la 5x más este 2x pasa enfrente de e a la 5x más 2x por e a la 5x. Y como tenemos e a la 5x en este término y e a la 5x en este otro término, lo podemos factorizar porque tenemos un factor común. Si los factorizamos como factor común, nos queda e a la 5x por 5x cuadrada. E a la 5x por 5x cuadrada nos queda 5x cuadrada por e a la 5x más e a la 5x por 2x nos da 2x por e a la 5x. Y ya tenemos el resultado de nuestra derivada. Vamos con otro ejemplo. Y igual a e a la x más 3 sobre x menos 3. Continuamos con que tenemos una base e a la u. Y entonces nuevamente la derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de u. Y la derivada de u pasa al inicio. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, nos queda y' para indicar que es la primer derivada, que es la que debemos de calcular. Nos queda e a la u, dejamos tal cual, e a la x más 3 sobre x menos 3 por la derivada de u. Por la derivada de u, que u es x más 3 sobre x menos 3 con respecto a x. Y bueno, aquí para derivar a x más 3 sobre x menos 3 es un cociente y tenemos que hacer uso de otra fórmula. La derivada del cociente de dos funciones, que es la derivada de u sobre v con respecto a x. Y esto es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre el cuadrado de v. Siguiendo esto, entonces acá nos queda x más 3 sobre x menos 3, que es e a la u. Y ahora sí, vamos a derivar v, que es la parte del denominador. Nos queda x menos 3 por la derivada de u, que u es x más 3. Entonces ahí tenemos que la derivada de x es 1 y la derivada de 3, como es una constante, es 0. Llevamos la primera parte de nuestra fórmula. Menos u, dejamos a u igual, que u es x más 3 por la derivada de v. Nuevamente la derivada de x es 1 y la derivada de menos 3, como es una constante, es 0. Sobre el cuadrado de v, x menos 3 al cuadrado. Ahora, a e a la u la dejamos igual. Y realizamos aquí los productos correspondientes con leyes de signos.
Entonces nos queda x por 1, x, menos 3 por 1, menos 3. Este menos le afecta a todo lo de acá, entonces colocamos un paréntesis. X por 1, x, más, por más, 3 por 1, 3. Sobre x menos 3 al cuadrado. No lo desarrollamos, así lo dejamos. Esto es igual a x más 3 sobre x menos 3, que es la potencia de e. Y acá vamos a aplicar ley de signos. Menos por más nos queda menos x y menos por más menos 3 sobre x menos 3 al cuadrado. En la parte del numerador hay que ver que se puede simplificar. X menos x se cancela y menos 3 nos queda menos 6 sobre x menos 3 al cuadrado. Esa es la derivada de u, de x más 3 sobre x menos 3. Y todo esto está multiplicando a e elevado a la x más 3 sobre x menos 3. Ahora, esa derivada de u la pasamos al inicio. Por lo tanto, nos queda menos 6. Como es una fracción por un entero, entonces menos 6 que multiplica a e a la x más 3 sobre x menos 3. Todo sobre x menos 3 al cuadrado. Y esa es nuestra derivada. La derivada de la función y igual a e elevado a la x más 3 sobre x menos 3. Bueno, pues espero te sirva. Espero te hayan servido estos ejemplos. Si crees que les sirve a alguien más, comparte de favor. Suscríbete para que te lleguen nuevos videos. Activa la campanita de notificaciones. Cuídate mucho. Saludos. Bye.